Por favor, me avisan si se escucha bien el audio. Buenas noches, doctora, sí se escucha. Gracias. Bien, vamos a empezar diciendo que el apéndice cecal o apéndice vermiforme es un órgano vestigial sin función conocida. Tocando un poquito la embriogénesis, vamos a decir que el apéndice cecal es parte del ciego distal en la etapa embrionaria. Su desarrollo, a partir de la 8ª semana de gestación, inicia en el vértice del ciego. Al nacer, el apéndice tiene un diámetro de 4.5 menos veces o de menor tamaño que el colon, y conforme se va llegando a la vida adulta, el apéndice tiene ya una diferencia de 8.5 veces menos que en la edad adulta. El tejido linfático de la pared del apéndice cecal se hace evidente al 7º mes y solamente dura hasta la pubertad. Este es un órgano linfoide funcional, muy desarrollado, y en etapa embrionaria produce linfocitos B. En la tercera edad, generalmente se presenta la obliteración de la luz. En cuanto a las anomalías del apéndice, vamos a tener ausencia, apéndices ectópicos, izquierdo o la duplicación del apéndice. La ausencia del apéndice, como su nombre dice, es una falla en la formación de esta a partir de la 8ª semana, que es cuando empieza a formarse. El apéndice ectópico es aquel que se puede presentar en cualquier parte de la cavidad abdominal. Y el apéndice izquierdo cursa con una transposición visceral que puede ser total o solamente del apéndice, y generalmente se presenta cuando no hay o hay malrotación de los intestinos. Y por último, la duplicación apendicular. Hablando un poquito de histología, vamos a ver que la pared del apéndice tiene 4 capas. La capa externa o serosa también es la llamada capa peritoneal porque se encuentra con el peritoneo visceral. Internamente la capa muscular, que tiene 2 planos, ¿no? Una capa de músculo longitudinal y en la parte profunda el músculo circular. La túnica submucosa, que aquí se ve con un color violáceo, esta es la que tiene fibras elásticas y donde encontramos en la edad de hasta los 7 años gran cantidad de espacios linfáticos. Y por último, en la parte interna tenemos la túnica mucosa de epitelio circular, que contiene gran cantidad de glándulas tubulares. En cuanto a la anatomía quirúrgica, vamos a decir que el apéndice cecal también se llama apéndice vermiforme. Se encuentra en la confluencia de las 3 tenias o cintillas del intestino. Tiene una forma cilíndrica o tubular y su longitud puede variar entre 2 a 25 centímetros. El apéndice presenta diferente posición. La topografía más frecuente es la retrocólica o retrocecal, con un 44% de presentación aproximadamente. A esta le siguen la pélvica, la subcecal y la ileocólica con porcentajes menores, pero si juntamos la pélvica y la subcecal, casi estamos en el otro 40% que conformaría la mayor cantidad de presentación del apéndice, ¿no? Y entre las posiciones más raras tenemos un 4%. Está irrigada el apéndice por la arteria apendicular. Es esta, y la arteria apendicular muchas veces nace de la arteria cecal o nace de la arteria ileocólica, que son ramas de la arteria mesentérica superior, y a su vez esta es de la arteria aorta. El sistema venoso va a tener su drenaje hacia la vena mesentérica superior
y los linfáticos van a dejar su linfa en la cadena ganglionar ileocólica. Cuanto a la inervación, el apéndice tiene una inervación mixta, simpática, parasimpática y somatosensorial. Dentro de lo que es la inervación por el sistema simpático, vamos a ver que esta se da a través de los ganglios celíacos y mesentéricos superiores, que van a llegar hasta el plexo solar. En cuanto al sistema parasimpático, está dada la inervación a través del 10º par craneal o nervio vago, y la sensibilidad somatosensorial o el sistema somatosensorial nos va a dar ramas de T8 a T10, y estas son las causantes de la diferencia en la ubicación del dolor en el tiempo de instalación de la apendicitis aguda. Dentro de las enfermedades, la más frecuente es la apendicitis aguda, y por otro lado, en patología crónica encontramos los tumores del apéndice secal. La apendicitis aguda, como su nombre dice, apéndice, colgar y itis, inflamación, es el órgano apendicular inflamado. Esta tiene diversas etiologías, pero la obstrucción de la luz apendicular se presenta en un 80 o 85% de los casos. Esta puede deberse a fecalitos, a parásitos, a cuerpos extraños o en la edad puber a hipertrofia del tejido linfóide. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a ver, ¿no?, que un 60% de la obstrucción es dada por fecalitos, 35% más o menos obstrucción por hiperplasia linfoide, 4% por cuerpos extraños y 1% se presenta estenosis u obstrucción por tumores apendiculares o secales. Entonces, la obstrucción de la luz apendicular nos va a ocasionar un aumento dentro de la presión intraluminal. Este aumento de presión intraluminal hace que haya una obstrucción de la circulación linfática y venosa en la pared del apéndice, lo que nos va a llevar a un sufrimiento celular que va a llegar a darnos una isquemia, y si esta se sigue desarrollando, va a haber una infección o traslocación bacteriana. Estos dos pasos, con el pasar del tiempo, nos van a llevar a la perforación. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, en esta patología no hay un síntoma evidente desde el momento del inicio. Es una patología que, de acuerdo al tiempo de evolución, va a cambiar su sintomatología. De todas maneras, el dolor es el síntoma cardinal más importante y tiene 3 tipos de dolor, ¿no? Por lo cual se llama triada migratoria de Kocher. ¿Por qué es esto? Porque juega aquí la inervación somatosensorial. El dolor abdominal, que es un dolor súbito, agudo, en un inicio localizado en forma vaga y a nivel del epigastrio, con el pasar de las horas se va haciendo más evidente en la región periumbilical, y cuando la apendicitis aguda ya está instalada, el dolor se ubica en la fosa ilíaca derecha. Puede estar acompañado de náuseas o vómitos, y se dice en algunos lados, a la literatura menciona que un síntoma cardinal que siempre está presente es la anorexia. Esto puede ir acompañado de otra sintomatología de acuerdo al tiempo de evolución del cuadro. En cuanto a los tumores del apéndice, estos son muy raros y generalmente se diagnostican en el transoperatorio o después de la cirugía, y representan no más del 1.5% de las apendicectomías. Estos tumores pueden ser benignos y malignos y representan el 0,5% de todas las neoplasias del tracto gastrointestinal. Entre estos podemos
mencionar tumores malignos como el tumor carcinoide, que es el más frecuente en hasta un 85%, y el adenocarcinoma hasta un 6%. El cistadenocarcinoma es muy poco frecuente, ¿no? Dentro de los tumores benignos, el mucosele, los leiomiomas y los linfomas ocupan la mayor prevalencia de esta poca cantidad de casos que se presentan. Bien, el apéndice secal, cuando se inflama, y que es la apendicitis aguda, tiene como tratamiento solamente la cirugía. Esta puede realizarse con diferentes abordajes. Los más frecuentes son el abordaje para hacer una apendicectomía abierta o para hacer una apendicectomía laparoscópica. Empecemos por ver qué es una apendicectomía. Dentro de lo que es la etimología de la palabra, vamos a tener que este término tiene un sufijo que es ectomía, que significa la ablación o extirpación. Entonces, con el prefijo apéndice podríamos traducir a términos naturales extirpación o ablación del apéndice secal. Vamos por la cirugía convencional. La cirugía convencional se puede realizar con diferentes tipos de incisiones. Incisiones medianas, incisiones paramedianas, longitudinales, transversas y oblicuas. Dentro de las indicaciones, vamos a referirnos aparte a las incisiones específicas para la patología del cuadrante inferior derecho, pero vamos a mencionar la incisión media infraumbilical o la laparotomía media infraumbilical, que es utilizada en pacientes en los cuales el cuadro clínico ya está complicado, pacientes con bastante volumen y panículo adiposo, o en los que se necesita hacer alguna otra intervención. Las incisiones paramedianas, vamos a verlas más adelante, también se utilizan cuando hay duda diagnóstica en pacientes con perímetro abdominal amplio y nos van a brindar muchos beneficios, pero los inconvenientes o las contraindicaciones y complicaciones también son importantes. Las incisiones más frecuentes para realizar una apendicectomía convencional son la incisión de McBurney y la incisión de Rocky Davis. Vayamos por la incisión más conocida y específica para esta patología. La incisión de McBurney se utiliza en pacientes delgados en las primeras horas de un cuadro clínico y se dice con signo sintomatología típica. Para realizar esta incisión se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Esta línea se divide en 3 tercios. En la unión del tercio externo con los 2 tercios internos se encuentra el punto apendicular o punto de McBurney. La incisión se debe realizar 1 centímetro por arriba y 2 centímetros por abajo en dirección hacia el pubis, o sea, en sentido oblicuo. La incisión de Rocky Davis es una incisión transversa. También se utiliza específicamente para apendicitis y patología de la fosa ilíaca derecha, y la diferencia es la estética. Es mucho más fácil de realizar. También esta incisión se puede ampliar en caso de necesidad y se la realiza más o menos con una longitud de 3.5 a 4 centímetros de longitud. Se toman como referencias el punto de McBurney y la espina ilíaca anterosuperior. El borde anterior del músculo recto. Entre ambas se realiza esta incisión en forma transversa. Esta es una incisión estética, es anatómica y es funcional. Dentro de las paramedias, como les decía hace un momento, tenemos la más frecuente, que es la incisión de la Halagier-Badel,
Esta es una incisión vertical, paramedia, porque está paralela a la línea media en sentido externo. En esta se maneja el borde exterior del músculo recto anterior. O sea, uno tiene que ubicar el músculo recto anterior, su borde, y a ese nivel, por debajo del ombligo, hasta aproximadamente la espina ilíaca anterosuperior, se realiza la incisión longitudinal. Para esta, una vez abierto el tejido celular subcutáneo, se debe abrir la hoja anterior de la vaina del recto. Esta es la vaina. En esta figura, esta es la vaina del recto, y se abre la hoja anterior primero en el borde externo. Se rechaza el músculo hacia el ombligo y se incide la hoja posterior del músculo. De esta manera se abre la vaina del recto y se puede ingresar a través del peritoneo a la cavidad abdominal. ¿Qué indicaciones tiene esta incisión? Como aquí pueden leer, duda diagnóstica y pacientes con pared abdominal gruesa. Bien, una vez que hemos hecho el abordaje de la pared, o sea, la incisión, vamos a realizar el siguiente paso, que es la diéresis, que significa la apertura de los siguientes planos de la pared abdominal, vale decir, el tejido celular subcutáneo y los músculos. Cuando nosotros decidimos realizar una incisión de McBurney, tenemos que hacer la diéresis en el sentido de las fibras longitudinales de cada músculo, vale decir, primero el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso en sentido de sus fibras. Una vez atravesado el músculo transverso, vamos a atravesar el peritoneo y su fascia y llegamos a la región de la apéndice. Bien, aquí en este momento tenemos que hacer una exploración del área apendicular para decidir qué tipo de técnica vamos a emplear. En la diéresis nosotros tenemos que encontrar primero la apertura, hacer un ojal en el peritoneo, y una vez abierta la cavidad abdominal, ir a buscar el apéndice a través de sus relaciones y los órganos que están cerca de ella. Decidimos hacer una apendicectomía típica o técnica de Halsted cuando el apéndice está bien diagnosticado, no está complicado y siempre debe realizarse con los siguientes pasos: incisión y diéresis, exploración del apéndice, ligadura del mesoapéndice y de la arteria apendicular, la tripsia y la coprostasis, sección del apéndice, tratamiento del muñón y síntesis de la pared. Vamos a desarrollar estos puntos. Bien, hemos llegado a la cavidad abdominal y debemos realizar la exploración del apéndice. Para esto nos vamos a ayudar identificando el ciego y la válvula ileocecal. Una vez que tenemos ambas estructuras, vamos ayudados de una pinza de Babcock, vamos a prensar el apéndice y vamos a tratar de exteriorizar afuera de la cavidad abdominal. Una vez que se exterioriza esta, se aísla todo el campo para evitar la contaminación, y en este momento es cuando empieza realmente la apendicectomía. Esta va a empezar con la fase vascular. Se llama fase vascular porque en este momento nos ocupamos de los vasos arteriales y venosos que son los que irrigan el órgano. Entonces, en la fase vascular se va a tratar de identificar, aislar y seccionar los elementos vasculares. Aquí tenemos, primero, como vimos aquí, este transparente a través del cual se encuentra la arteria apendicular es el mesoapéndice, ¿sí? Y en este paso necesitamos realizar la ligadura de este meso y
de su arteria. Entonces, como ustedes ven, se hace un ojal en esta parte donde no hay elementos vasculares, se abre aquí y a través de estos dos orificios se pone una ligadura a través de clamps, grapas o clips, como ven aquí. Entonces se presiona a ambos lados de la mitad del meso, se secciona, puede ligarse o ponerse clips. Y con eso se ha hecho la sección del meso y de la arteria. A continuación viene la fase digestiva. Se llama fase digestiva porque ya nos vamos a ocupar de un órgano del aparato digestivo, que es el apéndice. ¿Cómo se hace esta fase digestiva? En la fase digestiva, de acuerdo al tipo de apendicitis y a la posición en la que se encuentra el apéndice. Se inicia con la tripsia o coprostasis, que quiere decir prensión de la base apendicular, y coprostasis quiere decir detención del flujo de las heces. Si nosotros tenemos este apéndice que está obstruida, esta parte del colon sigue funcionando, entonces necesitamos hacer un cierre, una oclusión a nivel de la base para manejar lo que va a quedar, porque este apéndice es el que va a salir, ¿verdad? Entonces este ciego es el que nos debemos cuidar para que no haya ningún tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se puede hacer una jareta o sutura en bolsa de tabaco, que es esta. Uno sutura a 1 centímetro o 1,5 centímetros en forma circular alrededor de la base apendicular. Esto se hace con material de sutura no absorbible o absorbible, preferentemente material de absorción lenta, como el Vicryl 3 ceros. Por otro lado, se tiene que hacer la ligadura del muñón apendicular. Entonces, antes de retirar este apéndice, se hace una ligadura también con material no absorbible y se clipa más o menos a 1 centímetro del apéndice que va a ser exteriorizado. Una vez realizado esto, se retira el apéndice y nos va a quedar un muñón. Entonces queda este muñón, que este muñón puede ser manejado de diferentes maneras. Antiguamente y en algunas escuelas todavía se utiliza la electrofulguración o la colocación de yodo en el muñón apendicular. Ya esto se llama la ectomía del apéndice. Ya se liberó de su raíz y no tiene ningún punto de fijación para ser extraída. Entonces, ¿cómo se maneja el muñón? El muñón apendicular se puede manejar invaginando o sin invaginar. Sin invaginar quiere decir esto: aquí estaba el apéndice, esto es lo que, aquí está la ligadura, la jareta está aquí alrededor, y cuando se hace técnica sin invaginación, solamente se liga aquí y no se hace nada más. Generalmente esto se hace en niños y en la cirugía laparoscópica, ¿no? Cuando se utiliza esta técnica en pacientes adultos, la base del apéndice debe estar libre, sin complicaciones, debe ser una base sana, sin proceso infeccioso ni alterado. Este tipo de técnica nos ocasiona un tiempo quirúrgico menor hilo postoperatorio, está dentro de la técnica típica también y se realiza solamente una ligadura simple. Otra de las técnicas sin invaginación es la técnica de Puché, en la cual se prensa la base apendicular, se liga igual que en la anterior,
se secciona el apéndice por encima de la ligadura, igual que en la técnica anterior, pero aquí se puede fulgurar esto y no se necesita ningún tipo de invaginación o puntos. Este muñón queda así, tal y cual lo ven, no se necesita introducir. Y como les decía, su uso es en la cirugía laparoscópica. Con el muñón, el manejo del muñón apendicular con invaginación se realiza en casos de base apendicular friable o complicaciones como el flemón, la gangrena, la perforación. Y generalmente también se utiliza en niños. Dentro de la técnica de Halsted o apendicectomía típica, tenemos, como mencioné anteriormente, la realización de la jareta o sutura en bolsa de tabaco, la ligadura, la sección del apéndice y cuando se invagina, ayudados de una pinza de prensión, se introduce por el centro de la ligadura en bolsa de tabaco este muñón apendicular y se ajusta esta ligadura de tal manera de que quede el muñón enterrado en la base del ciego. La técnica de Zuckerman es lo mismo, es exactamente lo mismo, y la diferencia radica en que esta bolsa de tabaco, que aquí es una sutura circular, en la técnica de Zuckerman solamente se realiza una Z, por eso se llama también la técnica de invaginación en Z. O sea, se toma la sutura en uno de los bordes y su paralelo y se cruza hasta el otro lado del muñón y se realiza en sentido inverso, formando una sutura como una Z. Se invagina el muñón, igual que en la técnica anterior. Se invagina, se jala esta sutura y queda invaginado el muñón apendicular. O sea, la única diferencia es la forma en la cual se hace la sutura alrededor del ciego. Otra técnica con invaginación es la técnica de Parker-Kerr. En esta técnica prácticamente no se hace ninguna invaginación, se hace una sutura en todo el muñón, ya que en estos casos generalmente la base del apéndice está friable o está perforada. Entonces, como dice aquí, se hace la invaginación sin ligadura clásica. Se hace en casos de perforación, se hace en casos de complicación o apéndices con una base muy ancha. Entonces, como el muñón es muy grueso para realizar una ligadura, se prefiere, como se ve aquí, hacer una sutura en toda la base del ciego y esta se hace con puntos invaginantes que al retirar la pinza van a quedar igual que en los casos anteriores, así, pero con una sutura más larga. Y por último viene la síntesis de la pared abdominal, que debe ser por planos. En el peritoneo se utilizan suturas absorbibles, en la aponeurosis también suturas absorbibles, y en la piel sutura no absorbible como los monofilamentos. La otra forma de abordaje es la apendicectomía laparoscópica, que fue introducida en Alemania por Kurt Sem el año 1983. En esta, ¿qué es lo que cambia? El abordaje. El abordaje es a través de un equipo especial que nos va a permitir visualizar a través de un monitor todo lo que existe y lo que se va a hacer dentro de la cavidad abdominal. Esta tiene ciertos requisitos como la posición del paciente, en la cual puede estar con los pies, con las piernas separadas cuando se realiza la técnica francesa o con las piernas juntas en la técnica americana. Generalmente el paciente está en decúbito supino, los brazos están pegados al cuerpo, el monitor debe ir ubicado hacia los pies del paciente y el cirujano y su ayudante están a la izquierda del paciente.
Cuando no se tiene mucha experiencia o el paciente es muy obeso, es mejor colocar sondas nasogástrica y sonda Foley. Dentro de lo que es la técnica, el primer requisito es tener al paciente en posición de Trendelenburg con inclinación a la izquierda, realizar el neumoperitoneo, más o menos de 13 a 14 milímetros de mercurio, y la técnica que se utiliza puede ser técnica cerrada utilizando la aguja de Veress o técnica abierta con el trocar de Jason. Entonces, cuando utilizamos nosotros la técnica cerrada, utilizamos la aguja de Veress. Esta aguja es de acero inoxidable, tiene un capuchón y aquí tiene una válvula. Esta válvula puede abrirse y cerrarse. A través de esta se conecta una jeringa con agua, se introduce el agua teniendo la válvula abierta para hacer de que el agua pase hasta la cavidad peritoneal. Una vez que verificamos que estamos dentro de la cavidad peritoneal, se conecta aquí la manguera de neumoperitoneo. Cuando tenemos ciertas dificultades para el acceso cerrado con la aguja de Veress, podemos utilizar este trocar que se llama trocar de Jason. Como ustedes ven, es un trocar radiolúcido que tiene una válvula y tiene un mecanismo de fijación. Aquí tiene un tope y una rosca. Y esta es su válvula de seguridad, su tapa se podría decir, ¿no? Su capuchón. Entonces, lo que se hace con esto, con este trocar, es realizar la técnica abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que al paciente hay que hacer una incisión periumbilical de aproximadamente 10 a 12 milímetros, a través de la cual se divulsiona el tejido celular hasta llegar a la aponeurosis, se prensa la aponeurosis o la línea blanca y se introduce con presión y en forma circular este trocar hasta que llegue a este tope. Entonces, en esta técnica no hay nada a ciegas como en esta técnica cerrada. Se hace todo viendo bajo visión directa y así se evitan accidentes que ya vamos a ver más adelante cuáles pueden ser. Una vez que está colocado este trocar, hay algunos cirujanos que prefieren poner los puntos de cierre ya como fijación en los costados o independientemente de eso, directamente se hace la conexión a este nivel con la válvula, con la manguera del CO2. Una vez que realizamos o decidimos cuál de las dos técnicas hacer, aquí ven nuevamente las fotos, esta es la técnica cerrada, solamente se hace una pequeña incisión en la piel, se introduce la aguja y posteriormente se crea el neumoperitoneo. Una vez establecido el neumoperitoneo, se realiza la colocación del trocar. Con el trocar de Jason se abre la aponeurosis y se coloca el trocar a presión y tiene hasta este tope. Bien, entonces, ¿cómo se crea el neumoperitoneo? En esta cirugía nos basamos de una torre de laparoscopía que tiene varios instrumentos. Para realizar el neumoperitoneo necesitamos este insuflador, que es el que nos va a permitir controlar las cantidades de dióxido de carbono, que es el gas que se utiliza. ¿Por qué se utiliza este gas? Porque es incoloro, es inerte, no es inflamable, es muy soluble en el plasma, es barato y se elimina con la ventilación pulmonar en forma muy rápida. La insuflación puede ir en una tasa de 4 a 6 litros por minuto hasta alcanzar una presión de 14 milímetros de mercurio en promedio.
esta presión se alcanza con un flujo de 200 a 400 centímetros, con lo que vamos a realizar todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, la apendicectomía laparoscópica requiere de un aparato especial, requiere instrumentos especiales y requiere un adiestramiento adecuado. Como les decía, el cirujano y el ayudante están a la izquierda del paciente. El monitor está a los pies del paciente. Una vez realizado el neumoperitoneo y una vez que se introduce el laparoscopio, uno tiene la visión de todo el contenido de la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo se colocan los trócares? Los trócares tienen varias formas de colocar. El primero, como ya vimos, se coloca a nivel del ombligo. Este generalmente es estándar para todos los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, el segundo trócar, que es de 10 a 12 milímetros, se va a colocar en la fosa ilíaca izquierda. Y el tercer trócar, que nos sirve de apoyo, es de 5 milímetros y se coloca en la región suprapúbica. Tenemos alternativas de colocación de acuerdo a la preferencia de los cirujanos. Puede estar en la fosa ilíaca izquierda y región suprapúbica, o puede estar 2 suprapúbicos con un retractor adicional para el hígado en pacientes obesos. Entonces, ¿qué es lo importante en la colocación de los trócares? Trócar 1, el trócar de 10 o 12 milímetros, que es por donde va a ir la óptica, y lo que necesitamos es una adecuada triangulación, ¿no? Cuando tenemos esta triangulación formando un verdadero triángulo, vamos a tener una buena localización del órgano que vamos a operar. Bien, ¿qué lesiones podemos tener en la colocación de los trócares? En la región periumbilical, lesión de la aorta, de la vena cava inferior o de los vasos ilíacos, o sea, son lesiones vasculares graves. En el epigastrio, las arterias epigástricas, que no dejan de ser menos importantes que las anteriores, y en la región suprapúbica, la vejiga y arterias umbilicales. Bien, ¿qué hacemos una vez colocados los trócares? La exploración de la cavidad. Para esto debemos exponer el apéndice y su meso, igual que en la técnica abierta. Se realiza despegamiento del epiplón y de sus asas en casos de apendicitis complicada y la visualización de los vasos del mesoapéndice. La aprehensión de la base apendicular es igual que en la técnica abierta, nada más que se la hace a través de clips. La ligadura de la base puede ser hecha con sutura, como ven aquí, con una sutura absorbible. Puede ser con aplicación de clips o de una engrapadora plana en casos de base ancha y muy inflamada. Y posteriormente que se ha definido la prensión del apéndice, se decide la sección. Aquí ven, en este caso, por ejemplo, la prensión del apéndice se ha hecho a través de los clips, ¿no? Y aquí a través de una ligadura. Una vez que se tiene eso, se secciona en ambos casos con tijera. Y posteriormente se procede al retiro del apéndice. En la cirugía laparoscópica, como este es un órgano que está altamente contaminado, se tiene que hacer uso de una bolsa en la cual se introduce el apéndice, como se ve aquí, y se retira por el trócar de 10 milímetros, ¿no? Posterior al retiro del apéndice, tenemos que realizar el lavado de la cavidad, que se lava en el fondo de saco y en el espacio parietocólico derecho. Cuando el apéndice es de implantación muy alta, se debe realizar el lavado en la región subhepática. ¿Qué ventajas tiene esta cirugía? Bueno, las ventajas son muy claras. Esta cirugía se puede utilizar en pacientes obesos, ectópicos, en peritonitis, tiene poca tasa de infección de la pared, cosméticamente es muy adecuada, el dolor se presenta en menos proporción, pero las complicaciones en ambas cirugías son los mismos. Entre estas tenemos los abscesos intraabdominales,
Posteriormente podemos decir que la estancia hospitalaria es más corta en la cirugía laparoscópica, la restitución a la actividad laboral es más rápida y la visualización de todos los órganos de la cavidad intraabdominal es mucho mejor que con la vía abierta, ¿no? La seguridad que ofrece la cirugía laparoscópica es tan igual que la cirugía abierta. Y así como hay ventajas, también tenemos ciertas desventajas. Para realizar la cirugía laparoscópica dijimos que necesitábamos un equipo, una torre especial, y esta tiene un costo. Por tanto, el costo total de la cirugía laparoscópica es mayor que de la cirugía convencional. El instrumental que se necesita para cirugía laparoscópica es desechable. El tiempo quirúrgico en la etapa de entrenamiento es mayor y la tasa de complicaciones es mayor en la cirugía laparoscópica que en la cirugía convencional. Dentro de las complicaciones podemos decir que el primer día de posoperatorio lo más frecuente es el hilio posoperatorio, la hemorragia y la evisceración. Al segundo día los problemas pulmonares como la telectasia y la neumonía. A partir del tercer día, la fístula estercorácea y la dehiscencia del muñón apendicular. Las infecciones en cualquier herida quirúrgica se presentan a partir del cuarto a quinto día y los abscesos son más tardíos en su presentación, alrededor del séptimo a octavo día. Las complicaciones después del décimo día son las adherencias y las bridas, son propias de la cirugía laparoscópica y se deben al neumoperitoneo, a la introducción de trócares, y no tenemos consenso de infecciones sépticas solamente debidas a cirugía laparoscópica. Eso es todo lo que les puedo ofrecer el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias, doctora.